Apple. Algunos dicen que es el estandarte del ecosistema woke, otros que es el templo sagrado del capitalismo más salvaje. Y al mando de todo, Tim Cook, un CEO discreto, educado, aparentemente comprometido con los derechos humanos, pero que tampoco le hace ascos a fabricar en China, colaborar con Trump o esquivar impuestos con elegancia. Yo soy Dora la emprendedora y hoy te lo voy a contar todo sobre el hombre que ha hecho de la corrección política un negocio y del negocio su auténtica ideología. No me voy a andar con rodeos. En los últimos meses todos hemos podido ver a Tim Cook compadreando con el presidente Trump. Además, parece que en esto de la guerra arancelaria de la que tanto se habla, Apple goza de una aparente inmunidad. Y es que todo apunta a que los de la manzana estarán exentos de la subida de estos impuestos aduaneros. Digamos que Cook y Trump protagonizan una historia de amor correspondido, pero muy inesperada. Y es que, por lo que hemos visto hasta ahora de uno y del otro, podríamos pensar que la pareja de moda no se caracteriza por tener demasiado en común. En estos tiempos de polarización, todo parece reducirse a elegir un bando. O estás con unos o estás con los otros. Las marcas y las figuras públicas parecen estar obligadas a posicionarse, y si no lo hacen, ya se encargan los medios o las redes sociales de hacerlo en su lugar. Cualquier comentario o señal puede ser suficiente para situarte en un extremo o en el otro. Las opiniones de Trump son más que conocidas, pero ¿conocemos realmente a Tim Cook? ¿Qué se esconde detrás de esa apariencia de hombre discreto y afable? Podría haber motivos para ubicarle a él y a Apple en el extremo opuesto al del presidente, o justo al contrario. Para comprender las complejidades del hombre que dirige la empresa más valiosa del mundo, debemos echar la vista atrás. Es posible que en su historia encontremos más contradicciones de las que imaginas. Timothy Donald Cook, sí, él también se llama Donald, nació el 1 de noviembre de 1960 en Mobile, Alabama. Podría decirse que creció en un entorno bastante conservador. La suya era la típica familia americana católica de clase media. Su padre trabajaba en un astillero y su madre en una farmacia. Tim siempre ha dicho que en su casa había mucho amor, pero poco dinero. Él fue el primer miembro de su familia que pudo ir a la universidad. Lo consiguió compatibilizando sus estudios con trabajos a tiempo parcial y siendo un estudiante muy, pero que muy aplicado. Sus profesores no le recuerdan como un alumno especialmente brillante, pero sí muy trabajador. Gracias a su esfuerzo, sus notas eran tan buenas que no sorprendió a nadie cuando fue admitido a la universidad para estudiar ingeniería industrial. Allí destacó de nuevo por su disciplina y ética de trabajo, pero también descubrió un talento natural para encontrar soluciones pensando fuera de la caja. Cuando al fin se graduó y eligió su primer empleo, no era consciente de cómo esta decisión marcaría su destino para siempre. Este primer trabajo era en IBM, que en aquel entonces era una de las pocas compañías de la industria de los ordenadores personales, y era competencia directa de Apple, claro. Su función era asegurarse de que todo se fabricaba correctamente y en el momento adecuado. Desde fuera puede parecer una tarea sencilla, pero es todo un desafío si tenemos en cuenta la cantidad de componentes necesarios para fabricar un ordenador personal. Vamos, que es importante que no te sobre ni te falte ningún tornillo. Para ello, Cook implementó el sistema Just in Time, que en aquella época era revolucionario y que sigue utilizándose en muchas compañías a día de hoy. En su etapa en IBM, Tim tuvo la oportunidad de estudiar un máster en dirección de empresas y encadenó varios ascensos hasta llegar a ser director de gestión de Norteamérica. La siguiente parada en su carrera profesional fue en Intelligent Electronics, una empresa mucho más pequeña que IBM, pero que les sirvió como trampolín para conseguir un puestazo. Y no, el puestazo no era en Apple. Cook firmó con Compaq, que en aquel momento era el mayor fabricante de PCs del mundo, para un puesto de vicepresidente. El objetivo de Compaq con este fichaje era implementar el ya popular sistema Just in Time, en el que Tim era todo un experto. Las medidas adoptadas tuvieron un gran impacto en la eficiencia de la empresa, reduciendo los plazos de entrega de pedido de meses a unos pocos días. En aquel momento, Steve Jobs acababa de volver para intentar salvar a un Apple que atravesaba serias dificultades. Cuando descubrió qué es lo que estaban haciendo en Compaq, tuvo claro que ellos necesitaban hacer lo mismo, por lo que se empeñó en contratar al mejor para llevarlo a cabo. Tim recibió varias ofertas de Apple y fueron todas rechazadas. Acababa de llegar a Compaq y tenía un sueldazo. ¿Por qué cambiarse a una empresa moribunda? En Apple tan solo había una cosa que llamaba su atención: Jobs, quien por cierto no estaba dispuesto a rendirse y a aceptar la negativa de Tim. Insistió hasta que consiguió reunirse personalmente con él. En esta reunión, Jobs le confió cuáles eran sus planes para Apple. Le confesó que estaban trabajando en un ordenador personal con un diseño nunca visto y que revolucionaría por completo el mercado. Este ordenador que Jobs describía era el iMac. Le explicó qué es lo que necesitaba para poder fabricarlo y los problemas logísticos que estaban enfrentando. Ambos sabían que Cook tenía los conocimientos y la experiencia necesaria para ayudar a Jobs a sacar adelante la compañía.
Tim ha contado en varias entrevistas que el único motivo por el que aceptó la oferta de Apple fue porque trabajar junto a una figura como Jobs le pareció una oportunidad irresistible. No solo admiraba su trayectoria profesional, sino que también sintió una gran conexión y entendimiento mutuo desde su primer encuentro. Dejar su puesto en Compaq en aquel momento era una completa locura. Cook es un hombre racional y de mente fría. Es posible que esa fuese la primera vez que tomó una decisión basándose en su instinto. Puede que también la última, pero está claro que no se equivocó. Tenía 37 años cuando en 1998 comenzó a trabajar como vicepresidente de operaciones mundiales en Apple. Su principal función era implementar el sistema Just in Time, tal y como ya había hecho para IBM o Compaq. Los cambios que implementó fueron determinantes para la recuperación de Apple. Permitían prever el volumen de pedidos de manera bastante precisa, disminuir el tiempo de entrega de los mismos y reducir el número de almacenes. Y por supuesto, el gasto que estos suponían. No es una exageración afirmar que Tim Cook fue una pieza clave en la recuperación de Apple, así que a nadie le sorprendió que fuese ascendido a jefe de operaciones, o lo que es lo mismo, la mano derecha del CEO. Eran un tándem perfecto. Steve Jobs se centraba exclusivamente en el diseño y el desarrollo de producto. Gracias a la extraordinaria eficiencia de Cook, podía despreocuparse totalmente de las tareas de logística y distribución. Es cierto que sus personalidades eran completamente opuestas. Steve era carismático y extrovertido, y de sobra es conocida su falta de mano izquierda en el trato con sus subordinados. Tim, por el contrario, era una persona que con frecuencia pasaba desapercibida y que jamás alzaba la voz o confrontaba a sus compañeros de trabajo. Sí, eran completamente diferentes en la superficie, pero había una cualidad en común que les convertía en ese equipo perfectamente engranado: la pasión por la búsqueda de la excelencia. A ambos les obsesionaba perseguir la perfección. No hay duda de que Jobs era un visionario del diseño y del producto, pero Cook era su homólogo en lo que a cadena de producción y logística se refiere. Se complementaban perfectamente para ofrecer al mercado los productos más revolucionarios en el menor espacio de tiempo posible. Cuando la salud de Jobs se complicó, él mismo eligió a Tim Cook para sucederle. Tenía plena confianza en sus capacidades y sabía que era la persona adecuada. La elección no estuvo exenta de polémica. Muchos creían que una persona cuya especialidad era la rentabilidad y la operativa jamás podría hacerle sombra al genio creativo del diseño y la innovación que era Jobs. Pero el tiempo ha demostrado que hasta en la última decisión actuó como un visionario. Si Apple es la empresa más valiosa del mundo a día de hoy, es gracias a Tim Cook. La revista Fortune le nombró mejor CEO del mundo por algo, y es que bajo su gestión se convirtió en la primera empresa en alcanzar una capitalización bursátil de $2 billones. Jobs fue el creador del universo Apple. Él fue quien imprimió alma propia a una compañía en la que todavía hoy perdura su impronta. Pero también supo identificar en Tim esa mente racional capaz de hacer todo lo necesario para que fuese exitosa. Pero, ¿hasta qué punto Apple ha seguido la estela de Jobs? ¿Compartían ambos dirigentes la misma ideología? La realidad es que hay más dudas que certezas en relación a la inclinación política de Steve Jobs. Nunca se manifestó claramente al respecto. Sabemos que era budista practicante, un dato que suele asociarse con una sensibilidad más progresista, pero dirigía una gran multinacional, por lo que también compartía ideas con el Partido Republicano, especialmente en todo lo relacionado con la ayuda a las empresas. Sabemos que apoyó la candidatura de Obama y que mantuvo una relación cercana con Bill Clinton, pero también que había votado a Ronald Reagan en el pasado, en fin. Durante su mandato tampoco se percibía a Apple como una compañía politizada. Hay varias circunstancias que lo explican. La narrativa de Jobs era más mística que ideológica. Hablaba de hacer mella en el universo, no de cambiar el sistema. Su revolución era estética, espiritual, tecnológica, pero no partidista. Además, hasta mediados de los 90, Apple era la rebelde que desafiaba a Microsoft. Su imagen era la de una alternativa al sistema, no la de actor político influyente. Pero es imprescindible tener en cuenta que el contexto social era completamente diferente. Las empresas no estaban tan presionadas para posicionarse políticamente como ahora. La polarización actual, amplificada por las redes sociales, no se daba en la época de Jobs. Así que sí, es totalmente cierto que la imagen de Apple está más politizada bajo la dirección de Cook. Pero eso no significa que no hubiese pasado lo mismo si Jobs siguiese al mando. Y es que Tim Cook, en lo personal, tampoco se ha posicionado de forma abierta y pública en relación a su ideología política. Ha donado dinero para las campañas de Obama y Biden, pero también es cierto que el pasado mes de enero donó $1 millón para cofinanciar la ceremonia de investidura de Trump. Ha criticado públicamente las políticas migratorias de Trump, pero también se ha sentado a negociar con gobiernos republicanos para obtener beneficios fiscales para Apple.
Y es que otra cosa muy diferente es la imagen pública de Apple, que aunque no se ha definido explícitamente como una empresa woke, sí ha adoptado en los últimos años muchas prácticas y posturas que suelen asociarse con esta etiqueta. En 2013, Cook creó un nuevo puesto, vicepresidenta de Políticas Medioambientales e Iniciativas Sociales, al que incorporó a Lisa P. Jackson, exfuncionaria del gobierno de Obama. Desde entonces, Apple ha impulsado múltiples iniciativas alineadas con los valores del discurso woke, como el compromiso con la sostenibilidad y la inclusión. Un claro ejemplo es el compromiso con la responsabilidad medioambiental. Apple ha prometido ser 100% neutra en carbono para el año 2030 y sus productos cada vez incorporan más materiales reciclados. Otro ejemplo muy visible es el apoyo a la comunidad LGBTQ+. Todo comenzó cuando Tim Cook salió del armario para convertirse en el primer CEO abiertamente gay de una compañía del Fortune 500. Desde entonces, Apple ha participado en desfiles del orgullo, ha creado productos especiales decorados con la bandera arcoíris y ha hecho donaciones a organizaciones de este colectivo. Además, han hecho esfuerzos públicos por diversificar su plantilla, poniendo énfasis en contratar a mujeres y a personas de comunidades históricamente marginadas. Desde 2014 publica informes anuales sobre la diversidad en la empresa, algo muy común en las compañías tecnológicas consideradas woke. Y luego está lo de la privacidad, ese derecho humano que Apple ha convertido en uno de sus productos estrella. Tan estrella que lo ha defendido incluso frente al mismísimo FBI. ¿Conciencia ética o simple ventaja competitiva? Una vez más, quién sabe. Y es que en los últimos años la compañía no se ha cortado a la hora de hacer públicas distintas posturas relacionadas con la justicia social. Ha hecho comunicados oficiales en apoyo al movimiento Black Lives Matter, ha denunciado la ley antitrans en Estados Unidos y ha financiado programas educativos para comunidades afroamericanas e indígenas. Son muchos los que han señalado a Apple, junto a otras compañías, por ser una abanderada de lo woke y lo políticamente correcto. Yo me pregunto si esta tendencia es atribuible al liderazgo de Tim Cook o a que simplemente lo woke está o estaba de moda, y muy especialmente entre las compañías tecnológicas. Y es que si no eres ajeno a cómo se las gastan estas grandes corporaciones, parece razonable cuestionar sus motivaciones. ¿Realmente se lo creen? ¿O es pura estrategia de marketing y postureo? Apple nos va dejando algunas pistas que me hacen pensar que no se trata de un cambio de valores, sino más bien un simple cambio de envoltorio. En Apple no solo todo lo que reluce, del mismo modo que el carbono no es tan neutro como proclaman. Apple ha sido acusada en numerosas ocasiones de hacer greenwashing, es decir, de presumir de sostenibilidad sin cumplirla, solo para sacar rédito comercial. Uno de los escándalos más recientes es el del Apple Watch, que se publicita como carbon neutral, aunque, según algunos demandantes, no lo sería tanto. También está la acusación de utilizar en sus productos minerales extraídos y exportados ilegalmente del Congo, una zona azotada por conflictos armados donde la minería suele implicar violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Por no mencionar lo de la obsolescencia programada, asunto por el que Apple es un habitual en juzgados estadounidenses y europeos. Por cierto, si quieres entender mejor por qué el greenwashing y la obsolescencia programada son pecados capitales recurrentes en las grandes corporaciones, te recomiendo que veas los vídeos que he hecho sobre ambos temas aquí en el canal, porque no, Apple no es la única reincidente. Pero volviendo al tema, como no podía ser de otro modo, también ha dado mucho de qué hablar el asunto de la fabricación en Asia. Cook se ha afanado en defenderse argumentando que el único motivo por el que la fabricación se lleva a cabo en China es porque es allí donde están los profesionales más cualificados. Pero a muchos les cuesta creer que esa cualificación no tenga nada que ver con las condiciones laborales extremadamente flexibles de las fábricas asiáticas. En fin, con este historial ya no sorprende tanto que Tim Cook y Donald Trump hayan mantenido una relación más cordial de lo que cabía esperar. Ambas partes están interesadas en mantener una buena relación. Ellos son un claro ejemplo de matrimonio de conveniencia, y sus disputas públicas un paripé del que ambos sacan tajada. Está claro que estamos ante una alianza estratégica donde ambos tienen mucho que ganar. A Apple le interesa evitar los aranceles de la guerra comercial con China, esquivar las presiones para fabricar en suelo estadounidense y beneficiarse de enormes rebajas fiscales. A Trump, por su parte, le conviene mostrar sintonía con el mundo tecnológico y presentar a Apple como ejemplo de patriotismo corporativo.
Mientras otros CEOs de Silicon Valley se enfrentaban abiertamente a Trump, Cook optó por un pragmatismo calculado. Discrepa, pero también negocia. Y aunque sus discursos pueden sonar incompatibles, sus intereses se alinean a la perfección. A fin de cuentas, en la élite política y empresarial, el postureo ideológico rara vez es un obstáculo cuando hay dinero de por medio. Hace apenas unos meses, un grupo de accionistas externos propuso acabar con las políticas de diversidad e inclusión de Apple. La propuesta fue rechazada, pero dejó claro que la ola anti-woke también ha llegado a Cupertino. Mientras Google y Meta parecen plegarse al nuevo clima ideológico, Apple, al menos de momento, se aferra al discurso inclusivo. ¿Convicción? ¿Estrategia? ¿Quién sabe? No seré yo la que se atreva a tildar a Tim Cook de woke, ni de todo lo contrario, pero me parece a mí que si hay una etiqueta con la que se siente cómodo es con la de CEO. Por supuesto que sé quién está detrás de todas estas políticas de Apple. Es él quien mueve los hilos de una compañía que solo conoce el camino del éxito. Lo hace sin gritos ni aspavientos, sin discursos incendiarios. Evita las guerras culturales en Twitter, pero ha convertido a Apple en una de las empresas más politizadas e influyentes, pero también la más valiosa del planeta. ¿Tú qué opinas? ¿Es un CEO woke, un capitalista pragmático? ¿O estará infiltrado en ambos bandos? Quizá la pregunta no sea si Tim Cook es de derechas o de izquierdas. Quizá la verdadera pregunta es ¿a quién le sirve esa imagen que proyecta? Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te has resistido a la tentación de acusarme en los comentarios de woke o de todo lo contrario, te animo a que no desaproveches la oportunidad para hacerlo. También te agradecería que dejes un like o mejor aún, que te suscribas a mi canal para que por fin pueda monetizarlo. De nuevo muchas gracias y hasta la próxima.